Se recuerdan, la semana pasada el título fue La gracia en medio del fracaso, y hoy el título será El segundo fuego. Quiero que me tengan paciencia porque llegaremos al título del mensaje, ya casi el mensaje predicado en un 70%, pero ustedes entenderán por qué tenemos que caminar, navegar, todo lo que vamos a navegar. Leemos Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Escuchen bien. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, 7 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron entonces y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, para los que no sabían. Juan dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se puso la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Saben que vamos a seguir leyendo? Discúlpenme, vamos a seguir hasta el versículo 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Dice Juan: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo Jesús a Pedro: sígueme. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Como les mencioné, comenzamos una serie la semana pasada y el propósito de la serie
es que crezcamos en el Señor, nos acerquemos al Señor confiando que el Señor siempre es por nosotros. Cristo siempre es por sus hijos. No sé si recuerdan que la semana pasada hablamos de cómo Pedro, junto a un fuego, junto a una fogata, se calentaba y allí negó a Cristo. Entonces hoy estaremos tratando pues un poquito sobre esa situación y precisamente por eso el título del mensaje es El segundo fuego. Déjenme hacer algo aquí que hice la semana pasada y me funcionó bastante. Y aumentar las letras, el tamaño de las letras, porque usted sabe que después que uno llega al cuarto piso, aleluya, gloria a Dios. Amados, la semana pasada quedamos en cómo Pedro, después de jurar y perjurar que no iba a negar a Jesús, terminó negando a Jesús. Y la Biblia nos dice que después que negó a Jesús lloró amargadamente, se sintió mal, se dio cuenta de que metió la pata, se dio cuenta que no pudo cumplir una promesa que le había hecho a Dios. Y aclaramos que el problema de Pedro era la autosuficiencia, ¿se recuerdan? Hablamos de cómo Pedro estaba confiando mucho en su capacidad y estaba contando mucho en lo que él podía hacer. Y por eso él se atrevió a decir, contando con su capacidad, de que él nunca iba a negar a Cristo. Hablamos la semana pasada de cómo el hecho de que Pedro negara a Cristo no significaba que Pedro no amara a Cristo. Por eso precisamente el pasaje nos dice que Pedro lloró amargadamente, lloró tristemente, lloró como lloran los niños, con jipillos, con gemidos, lloró, moqueó bastante, porque se dio cuenta que le falló a su Señor. Y les aclaré que alguien que hace lo que hizo Pedro a la hora cuando fueron a arrestar a Jesús, alguien que reacciona de esa manera no lo hace por alguien que no tenga ningún sentimiento. Ustedes recuerdan, Pedro sacó espada y tiró espadazos y agarró a uno porque Pedro sentía amor hacia su maestro. Entonces, en el día de hoy, la idea principal del mensaje del día de hoy es que reconozcamos que antes de que Jesús confrontara a Pedro por su fracaso, lo primero que Cristo hizo fue buscarle, confortarlo y mostrarle gracia, extenderle gracia. Entonces quiero que entendamos, amados, que Cristo nunca abandona a sus discípulos. Todos nosotros atravesamos procesos, atravesamos situaciones. Muchas veces nos sentimos que Dios nos ha dejado solos, mentira del diablo. Pero independientemente de cómo nosotros nos sentimos emocionalmente, quiero que entendamos esto, que Cristo no abandona a sus ovejas. Cristo no abandona a sus corderitos. Fracasar no es una razón para Cristo soltar a alguien. ¿Estamos aquí? Amén. Pecar no es una razón para Cristo soltar a alguien. Ahora, como siempre, amada iglesia, me gusta hacer el disclaimer, porque no quiero que escuchen lo que yo no estoy diciendo. El Señor no nos está dando licencia para pecar y vivir como nos da la gana, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que como somos seres imperfectos, en algún momento de nuestro peregrinar y de nuestra vida vamos a fallarle a Dios. ¿Estamos aquí? Todos fallamos. Ay, va a decir, Ana, perdóname el pastor, el que falla. Vengan, predíquenme entonces. Amados, todos les vamos a fallar a Cristo. Pero yo les digo esto porque escuche bien, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo sabe más por viejo que por diablo, dice un dicho. Y sabe tratar con el ser humano porque tiene desde la creación del ser humano tratando con seres humanos.
Y el enemigo no puede leer nuestra mente, pero puede ponernos pensamientos. Y les digo esto porque, amada iglesia, podemos comprometernos con el Señor, podemos decidir entregarle nuestra vida todo, agarrar nuestra cruz y caminar y seguir a Cristo donde quiera que nos mande. Igual nunca estaremos exentos de fallarle. Nunca, iglesia. Nunca. ¿Usted sabe cuándo le vamos a dejar de fallar a Cristo? Cuando estemos en su presencia. Cuando estemos ausentes del cuerpo y presente con Él en el Espíritu, iglesia. Allí vamos a dejar de fallarle a Cristo. ¿Estamos bien? Así que yo no quiero que si mañana le fallas a Cristo, te descalifiques. Quiero que te recuerdes de este mensaje. Quiero que medites en la palabra de Dios, que te arrepientas y que retomes borrón y cuenta nueva. Comenzamos de cero otra vez, Señor. Y si el martes vuelve y le fallas a Cristo, hagas lo mismo. Señor, me arrepiento, borrón y cuenta nueva, y seguimos caminando con Cristo. Amén. Ese amén no me convenció mucho. Amados, fíjense cómo son las cosas. Hablamos la semana pasada de que Pedro estuvo 3 años cercano a Cristo, calentándose con Cristo, con la presencia del Señor. Y en el momento que arrestan a Cristo, recuerden, les estoy recordando, comenzó, según Lucas capítulo 22, comenzó a seguir a Jesús de lejos. Y seguía a Cristo de lejos. Y hablamos de cómo muchas veces nosotros en nuestro caminar seguimos a Cristo a la distancia, porque acercarnos puede crear cierta fricción en nuestras vidas. Porque siéndoles sinceros, Cristo es un poquito incómodo a veces. Dígame amén. Y a veces nosotros pues seguimos lo suficientemente lejos para no experimentar esa incomodidad, pero lo suficientemente cerca para saber de Él y cómo está y cómo van las cosas, Señor. Y Pedro está caminando de lejos y decide en un momento calentarse en un fuego, en una fogata que prepararon los mismos enemigos de Cristo. El hombre que estuvo calentándose al lado de Cristo de repente comienza a calentarse en donde no debe calentarse. Y fue en esa fogata donde él negó a Cristo 3 veces. Y Juan hace una descripción increíble de lo que está pasando, que a nosotros nos pasa desapercibido, porque el Evangelio según San Juan no se escribió para dominicanos, no se escribió para hondureños, sí se escribió en griego. Y hay detalles que se nos pasan por alto, porque precisamente aquí ninguno hablamos griego, iglesia. Y estamos leyendo una traducción. Y en la traducción se pierde mucho la idea de lo que realmente está comunicando el autor del pasaje. En Juan capítulo 18, Juan de manera específica es el único lugar donde usted ve esta palabra, que se me hace difícil hacerla. Usa la palabra anthraquia para describir el fuego al que Pedro fue a abrigarse. La traducción en español sería fuego de carbón, fogata, carbón encendido. Nosotros que hemos estado en fogatas, dígame que no, los que no, me imagino que todos hemos experimentado fogatas, amén. Usted sabe que las fogatas tienen la particularidad de emitir un olor único. ¿Estamos aquí? No me miren con la cara larga, please. Y la fogata emite un olor único que se nos pega, se nos queda en la ropa. Y olemos la fogata. Olemos a humo. Pero usted sabe también que nuestra capacidad de recordar eventos, de recordar situaciones, de recordar etapas de nuestras vidas, está conectada con el olor también. Ustedes saben eso. Que cuando usted experimenta ciertos olores, le recuerdan a ciertas etapas
o situaciones que usted experimentó. Cuando usted huele un perfume, le recuerda, oye, este perfume me recuerda a alguien. Cuando usted cuando se expone a olores, estos le traen recuerdo. Una conexión increíble, el recordar y los olores. Entonces, Juan nos está diciendo que Pedro estaba en una fogata y que en esa fogata él negó a Cristo y lloró amargadamente, incluso hasta maldijo, hasta cambió su manera de hablar. Un momento traumatizante que Pedro, cada vez que se acerque a una fogata, se iba a recordar el momento. ¿Están entendiendo? Por eso el título del mensaje, el segundo fuego. Pero antes de llegar a ese punto, quiero pues que veamos todo lo que podemos aprender o todo lo que Dios nos puede comunicar a través de los pasajes que acabamos de leer. Y lo primero es, iglesia, es que el primer punto es que Jesús se manifiesta nuevamente a los que han fracasado. Yo quiero que usted sepa que estos discípulos que menciona Juan, cada uno, aunque no negó a Cristo de manera directa, pudiéramos decir, pero cada uno de ellos sentía el peso de la ausencia de Cristo. Cada uno de ellos sentía la misma carga emocional. Ustedes no sé si se recuerdan, pero cuando David estaba experimentando persecución de parte de Saúl, la Biblia nos dice que se juntaron con él todos los quebrantados de espíritu, todos los que estaban emocionalmente rotos, se juntaron con David. Y es increíble como el vacío llama al vacío, como uno muchas veces atrae a la gente que comparte los mismos que nosotros tenemos para dar. Estamos aquí. Entonces, estos discípulos emocionalmente estaban quebrantados. Tal vez no tanto como Pedro, pero igual había una carga emocional en ellos. Y Pedro, esta no es la primera vez que Cristo se manifiesta a ellos. Pedro ya había visto a Cristo resucitado 2 veces. La Biblia nos está diciendo que esta es la tercera vez que se le aparece a ellos, a los discípulos. Y Pedro había visto la resurrección de Cristo, pero todavía cargaba una herida. Todavía estaba herido. Y es posible, iglesia, experimentar a Cristo y tener heridas. Es posible experimentar la salvación. Es posible recibir el gozo del Señor y no estar completos. Pedro había visto las manos de Cristo, había escuchado el paz a vosotros. Pedro ya sabía que Cristo había resucitado, como había dicho la Escritura, pero igual había una situación en él que todavía necesitaba sanidad. La resurrección, iglesia, era una realidad para Pedro, pero lamentablemente Pedro no solamente necesitaba evidencia pública de la resurrección, porque ya la tenía. Pedro ahora necesitaba un encuentro personal con Cristo. Estamos aquí. Amados, es posible conocer la verdad del Evangelio, conocer la resurrección, es posible tener conocimiento bíblico, pero igual no estar sano, emocionalmente ni espiritualmente hablando. Y a mí me impacta bastante el hecho de que Jesús siempre es quien toma la iniciativa para sanar nuestras heridas. Siempre, iglesia. Jesús siempre da el primer paso. Siempre. Siempre. El texto no dice, Pedro buscó a Jesús, Pedro pidió una reunión, Pedro se preparó para dar una explicación. El texto nos dice, Jesús se manifestó otra vez. Cristo fue a ellos otra vez, iglesia. La restauración, iglesia, de cada uno de nosotros, cuando tenemos situaciones que ameritan que Dios intervenga en ellas, yo quiero que usted sepa que estas situaciones primero están en el corazón de Cristo.
de que Cristo siempre está buscando la manera de tratar con nosotros, de tratar con nuestros corazones, de tratar con las situaciones que experimentamos, con aquellos dolores que muchas veces se nos causan a nosotros y no tenemos absolutamente nada que ver con el mal que se nos hace, y aquellos que nosotros también causamos, porque honestamente muchas veces nosotros herimos también. Se nos hiere, pero herimos también. Pero es impresionante como a través de la Biblia, iglesia, cuando usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta de que Dios de manera intencional siempre está haciendo el primer contacto. Cuando Adán y Eva fallaron, la Biblia nos dice en Génesis que Dios les buscó a ellos, y ellos ¿qué hicieron? Se escondieron, porque tuvieron miedo. Se escondieron. Y la primera interacción entre Adán y Eva y el Señor no fue un reclamo de parte de Dios. Dios les pregunta: ¿y quién les enseñó a ustedes esto? No porque Dios no sepa, más adelante vamos a tratar ese punto, sino porque hay poder en la confesión, iglesia. Amados, vemos al profeta Elías, tremendo hombre de Dios, que en su momento huye. Lo amenazó una mujer. Aleluya, gloria a Dios, mujeres. Y al hombre no le quedó de otra que correr. Y huyó, y Dios fue a buscarlo a la cueva. Dios no le reclamó por huir. Dios le dijo: hey, come, bebe, descansa. Te queda largo camino, mijo. Te falta mucho. Pero está bien, descansa, no hay problema. Y acá, amada iglesia, vemos a Pedro que regresó a su labor. Juan en ninguna parte dice que volver a pescar era pecado. Él simplemente regresó a hacer lo que ya él conocía, y allí se manifestó Jesús otra vez. Iglesia, la gracia siempre da el primer paso. Iglesia, la gracia siempre da el primer paso. Cristo siempre toma la iniciativa con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Estamos entendiendo? Lo importante o lo más impactante de esto para mí, o para el lector, para los que leemos el pasaje, es que Jesús se acerca a ellos conociendo la historia. Iglesia, Cristo no estaba ajeno a las 3 veces que Pedro le negó, a los juramentos que hizo Pedro. No estuvo ajeno a las lágrimas, no estuvo ajeno al hecho de que Pedro incluso cambió su manera de hablar, y que maldijo, y que juró, y que dijo cosas que no estaba supuesto a decir. El Señor conocía todo esto, y el silencio de Pedro también. Pero Jesús no regresó porque ignoraba lo que Pedro había hecho. Regresó exactamente por lo que Pedro hizo. Y entendía que Pedro necesitaba ser restaurado. Estamos aquí, iglesia. La gracia nunca va a decir: no importa lo que hiciste, y es lo que quiero que entendamos. No es lo que está diciendo Cristo. No importa lo que hiciste, Pedro. Lo que Cristo está diciendo es: a pesar de lo que hiciste, yo estoy aquí, manifestándome otra vez. A pesar de que eres imperfecto, a pesar de que me fallas todos los días, a pesar de que a veces eres desobediente, cabeza dura y terco, a pesar de todo, aquí estoy, iglesia. A pesar de que planeas y me dejas fuera de tus planes, aquí estoy. No para reclamarte, simplemente para dejarte saber que aquí estoy manifestándome otra vez. Estamos aquí. Amados, Cristo no nos busca porque desconozca nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros errores. Cristo nos busca porque ya decidió que nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores no tendrán la última palabra. Porque esto que hacemos
no nos define. Porque los errores que cometemos no nos dan identidad. Nuestra identidad está en el que nos creó. Y el que nos creó es el único que tiene la primera palabra concerniente a nosotros y la última. Es el único que tiene derecho a decirnos quiénes somos. Y el que nos creó nos dice que nos ama. Y de manera constante se hace presente en medio nuestro. Estamos aquí. Esa es la gracia, iglesia. Eso es lo que se llama gracia. Esta mañana me desperté y dije, Señor, gracias, Padre. Porque verdaderamente tu gracia yo particularmente no la entiendo. Se las predico, se las puedo describir, pero es algo inentendible. Se los digo honestamente hablándoles. Pero igual, el hecho de que yo no la entienda tampoco me va a llevar a rechazarla. Vamos a abrazar la gracia, iglesia. Vamos a abrazar esa manifestación de Cristo que se manifiesta de manera constante en nuestras vidas. Cristo, curiosamente, se apareció a los discípulos 3 veces y al momento de él manifestarse, ellos no le reconocían. Y yo, leyendo entre líneas, veo que el Señor, de manera muy estratégica, de manera muy inteligente, permitió que una noche de redes vacías volviera a enseñarle a los discípulos cuánto necesitaban de Cristo. Esto me lleva al segundo punto. Y es que las redes vacías exponen nuestra falsa seguridad, iglesia. Simón Pedro les dijo, Juan 21:3, voy a pescar. Y el pasaje nos dice, y aquella noche no pescaron nada. Pedro decide regresar a lo conocido. Y como les dije, en ninguna parte Juan está diciendo que Pedro estaba pecando por regresar a hacer lo que él sabía hacer. Pero tampoco Juan dice que Pedro abandonó el llamado definitivamente. Simplemente Pedro estaba buscando una manera de tratar una situación que le afectaba de la manera que él sabía, volviendo a lo que él conocía. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, que a veces me siento muy cargado. Y una de las maneras en la que yo me descargo, me gusta ver películas que yo veía cuando era niño. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando veo películas de cuando yo era niño, la película me transporta a ese tiempo y en cierta manera dejo de pensar en la situación actual que estoy enfrentando. Y me recuerdo a ese momento cuando era niño y veía esa película. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero es más o menos lo que está pasando aquí con Pedro. Después de 3 años de no pescar, porque estaba todo el tiempo con Cristo, Cristo está ausente porque pues pasó lo que pasó, ellos lo ven de manera esporádica y él decide pues tratar con la carga emocional que tiene de la manera que él conocía. Voy a regresar a pescar. Y es que como cuando no supo qué hacer como discípulo, pues regresó a su profesión antes de ser discípulo a tiempo completo, ser pescador. Nada malo con eso. Cuando no pudo organizar las emociones que había en su corazón, decidió ocupar sus manos. Decidió ocuparse para no pensar. Cuando pues el llamado se volvió confuso, ya no veía todo claro, pues decidió regresar a lo que él conocía, algo familiar. Eso es lo que los gringos llaman un coping mechanism. No sé cómo traducirlo en español. Pero el hecho es que él estaba buscando la manera de lidiar con sus emociones
de la manera que él se le hacía más fácil y era conocida. Iglesia, yo creo que todos nosotros hacemos eso, de una manera u otra. A veces lo hacemos con el trabajo, a veces caminamos, a veces ejercitamos, a veces vamos al parque, a veces estamos con los niños, pero todos buscamos la manera de desconectarnos de nuestro día a día, porque, iglesia, siéndole sinceros, el sistema nos carga y nos sobrecarga. Estamos aquí. Y Pedro, pues, regresó a lo conocido, porque lo conocido podía ciertamente distraerlo de la realidad. Lo conocido nos distrae, nos entretiene, nos mantiene con la mente ocupada, pero lo conocido, iglesia, nunca podrá sanarnos. Iglesia, lo conocido nunca podrá sanar nuestro corazón. Eso solamente lo puede hacer Cristo. Estamos aquí, iglesia. Muchas veces usamos actividades legítimas, buenas, positivas, para evitar conversaciones, evitar encuentros con Dios que son necesarios. Incluso muchas veces nos pasa a los que estamos en ministerio, usamos el ministerio como una manera de trabajar para el Señor de la obra, sin necesariamente hablar con el Señor de la obra, porque siendo que el Señor me va a hablar de cosas que yo no quiero hablar. Y prefiero hacer lo que Él me llamó a hacer. Y, Señor, aquí estoy haciendo lo que me llamaste a hacer. No tenemos que hablar, también hablamos después. Estamos aquí. Amados, lo conocido puede ocupar nuestras manos, nuestras mentes, pero solamente Cristo puede sanar nuestro corazón. Interesantemente, Pedro era un pescador muy experimentado, pero la experiencia no pudo llenar las redes de ellos. Pedro sabía, estaban pescando esa hora porque esa era la hora, la mejor hora para pescar. Estamos aquí. Pedro sabía los horarios, las corrientes, conocía las redes, conocía absolutamente todo lo que él tenía que hacer para poder pescar, para poder, pues, pudiéramos decir, ser exitoso en eso que se propuso hacer en ese momento. Pero lamentablemente esa noche no pescaron nada. No pocos peces, absolutamente nada. Y Jesús, en cierta manera, permitió que Pedro experimentara una realidad que muchas veces nosotros experimentamos e ignoramos muchas veces. Y es que la experiencia nunca puede reemplazar la dependencia, iglesia. Podemos tener creo que hoy estamos a 9, sí. Hoy, 9 de agosto, creo que hoy es, o es este domingo el que viene, pero la primera vez que yo entré a un templo de Fuente de Salvación fue en agosto. Estoy 80% seguro que fue un 9 de agosto del 2006. Estaba yo bien, muchacho. Y obviamente a través de los años uno adquiere mucha experiencia de cómo hacer las cosas. Pero, iglesia, la experiencia nunca va a reemplazar la dependencia. Yo no puedo pararme aquí a predicarles a ustedes basándome en el conocimiento que tengo solamente. Necesito encomendarme a Cristo para que Él entonces agregue lo que Él entiende que debe agregar para que el mensaje llegue como debe llegar y no como yo quiero. Estamos aquí. Entonces uno puede tener la experiencia que tenga en las áreas que tenga, en todas las áreas de la vida, iglesia. Si no somos dependientes, no importa que también nos vaya o si nos va mal, necesitamos involucrar a Cristo en absolutamente todo lo que tenemos. Iglesia, talento sin Cristo, experiencia sin Cristo, conocimiento sin Cristo, trabajo sin Cristo, nos puede llevar a terminar con redes vacías. Podemos tener los recursos y las redes igual estar vacías. Usted ve que hay gente que son verdaderamente
exitosos en la vida. Tienen mucho éxito y este éxito muchas veces se manifiesta en lo financiero. Hay gente que uno no puede negar que tienen recursos porque han sido exitosos, recursos financieros, porque han sido exitosos. Pero muchas veces son exitosos a costa de su familia, de sus hijos, sacrifican cosas que verdaderamente importan y a la luz, a la opinión pública son los más exitosos, pero en casa tienen las redes vacías. En esta semana escuchaba ustedes saben que en mi casa somos fanáticos del baloncesto, y escuchaba a Shaquille O'Neal compartir que él en su juventud, por su egoísmo y por su egoísmo, perdió su familia. Y él decía, él vivía en una mansión de que si yo cuántos pies cuadrados y estaba solo en su casa. Porque todo lo que él hacía giraba en torno a su figura. Él era exitoso en la cancha de baloncesto, el centro más dominante en la historia del deporte. 4 veces campeón, que si yo cuántos premios. Y él decía una vez, y él reconoció que perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos por su ego. Y que a la luz pública él era exitoso. Estaba ganando millones de dólares. Miren, a ese hombre le dieron un contrato de como 150 millones de dólares para jugar 4 años en el 99. Calcule usted, 26 años atrás, ¿cuántos 150 millones de dólares eran? 150 millones de dólares es mucho dinero ahora todavía. Imagínense allí. Y después él mismo lo vi en la misma interacción. Su hijo le decía que estaba trabajando fuertemente para ser un buen baloncetista, que ya tenía pautado un entrenamiento con un equipo de la NBA. Y Shaquille le dice, tú sabes que el baloncesto me costó mi familia, a mí, ¿verdad? A su hijo le está diciendo, Shaquille. Y Shaquille le dice, mira, si tú quieres ser baloncestista, tú sabes que vas a contar con mi apoyo, pues tú eres mi hijo. Pero yo tengo que decirte que donde estamos nosotros ahora, tú no necesitas el baloncesto. ¿Sabes todas las cosas que le dice Shaquille a su hijo? ¿Sabes todo lo que yo me perdí? ¿Cuántos cumpleaños yo me perdí tuyo? Y el hijo decía, muchos. ¿A cuántas actividades de la escuela yo no pude ir? A muchas. Y diciéndole, y se pone Shaquille en un momento hasta se les aguan los ojos. Porque perdió la mitad de la vida de su hijo porque estaba enfocado en ser exitoso. Y fue exitoso. Pero igual sus redes vacías. ¿Usted sabe dónde está el verdadero éxito, iglesia? Que usted pueda hacer todo lo que usted hace y estar allí para su familia. Que sus hijos no puedan recordarse en un momento cuando mi papá no estuvo. El otro día confronté a Misael y le dije, Misael, yo quiero que tú pienses cuántas veces yo no he estado en un evento tuyo, por favor, dímelo. Y se quedó pensativo. Oh, tú siempre estás ahí. Le pregunté lo mismo al chiquito. Sí, tú siempre estás ahí. Cuando ellos crezcan, si Dios me permite, claro, van a recordar que su papá siempre estuvo ahí. Y aunque uno no tiene la vida resuelta, honestamente, uno tiene muchísimos problemas. El hecho de que yo no tenga la vida resuelta financieramente o en el área que usted entienda, no significa que mis redes estén vacías. Estamos aquí. Y esto que Juan nos está mostrando acá es interesante porque, iglesia, cada detalle que la Biblia nos muestra tiene un significado. Y estos discípulos regresaron a hacer algo que ellos conocían, algo que habían hecho toda su vida, algo que eran buenos haciéndolo. Sin embargo, no podían pescar nada. Pero ese vacío les preparó para una nueva revelación. Fíjense cómo hasta lo negativo Dios puede usar para bien. Las redes vacías no eran el final, eran simplemente el escenario. La frustración que ellos experimentaron en ese momento los hizo sensibles a la voz que venía de la orilla. ¡Hey! ¿Tienen algo de comer? No. Amados, si ellos hubieran tenido éxito sin Jesús,
tal vez nunca hubieran levantado la mirada, como dice el pasaje. Levantaron la mirada y vieron a Cristo. A veces el éxito nos mantiene tan enfocados en lo que tenemos delante que no miramos o no buscamos a Dios. Usted sabe que es lamentable, es muy lamentable, pero en este peregrinar he visto muchas personas que Dios les contesta la oración. Y mientras oraban, eran los que estaban más comprometidos con Dios. Eran los que más buscaban de Dios. Y de repente Dios le responde la oración y ya no están. Porque hicieron de la bendición su Dios, en cierta manera. Es muy lamentable. Y Dios, iglesia, no necesariamente le vació las redes para destruirlos, sino más bien para recordarles que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y cuando experimentamos esas redes vacías, quiero que entendamos, iglesia, que esto no es sinónimo de que Dios nos ha abandonado. De que cuando las cosas no marchan como queremos, no significa que Dios nos abandonó, se olvidó de nosotros. Son simplemente una invitación a que levantemos la mirada, a que miremos al cielo, a que busquemos de Él. Y Dios permite esto, iglesia, nos permite situaciones para que nuestros ojos pues se enfoquen en lo que realmente tienen que enfocarse. Entonces, vamos al tercer punto. Déjenme ver la hora porque ustedes saben que si me dejan. Dice Juan capítulo 21, versículo 4. Miren, le pido disculpas que estoy haciendo mucho así. Es que los bigotes me dan cosquilla acá. Y me distraen del mensaje. Yo no quiero distraerle a ustedes, pero tengo que decirles, Dios mío. Y me hago así, no, como que no se acomodan los benditos bigotes. Me los voy a quitar. Padre amado, me los voy a quitar. Iglesia, la voz de Cristo todavía dirige a los que han fallado. Entienda bien, Cristo le está hablando a gente que falló, se sienten fracasados. Igual, la voz de Cristo todavía dirige a los que han fallado. Dice Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús estaba cerca, pero ellos no le reconocieron. Tenían una situación la noche entera, una batalla. Imagínense, la Biblia dice que comenzaron de noche pudiéramos decir comenzaron a las 9, a las 8 de la noche. Y estaba amaneciendo, se pasaron la noche entera trabajando y no habían logrado nada, absolutamente nada. Trabajaban en la oscuridad y Cristo está viéndolos desde la orilla. Ellos no lo veían, pero Cristo sí los veía a ellos. Eso es un mensaje en sí ahí mismo ya. Amados, ellos pensaban que ellos pensaban que estaban solos, pero Cristo veía cada intento que hacían para sacar los peces. Quiero que entendamos, iglesia, que la ausencia de resultados no necesariamente equivale o es igual a la ausencia de Cristo. El hecho de que las cosas en estos momentos tal vez no están marchando como tú quisieras, como nosotros querramos, no significa que Cristo esté ausente, iglesia. Reprenda al diablo. Nuestra incapacidad de reconocer a Cristo no significa que Cristo ya perdió la vista de la barca, de nuestra barca. Cristo está siempre pendiente. Cristo promete o nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que en estos momentos las cosas no estén marchando como quisiéramos, de que los planes que hacemos se nos están cayendo, esto no es sinónimo de ausencia de Dios, para nada. Dios puede estar viéndonos y seguir siendo por nosotros, igual las cosas no marchar necesariamente como lo planeamos. Es lo que mucha gente no entiende. Estamos aquí. Entonces, aunque no veamos
a Cristo en la orilla, Cristo nunca deja de vernos a nosotros en la barca. Jesús llevó a los discípulos a reconocer que tenían una necesidad. Miren qué interesante. Jesús les preguntó: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No se los preguntó porque no sabía. Recuerden, estamos hablando con Dios encarnado. Se los preguntó porque buscaba una confesión de parte de ellos, no necesariamente información, porque la información ya la tenía. Cuando nosotros oramos y nos presentamos delante de Dios y presentamos nuestras peticiones delante de Dios, iglesia, no estamos informando a Dios. Dios ya sabe. Nosotros, cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia. Estamos declarando de que no somos autosuficientes. Estamos declarando de que no somos independientes, sino nos movemos fuera de lo que Dios tiene establecido. Y cuando yo vengo delante de Dios y presento mis peticiones, estoy diciéndole: Señor, número uno, reconozco que estoy carente y reconozco que te necesito. No porque Dios no sepa, sino porque nosotros debemos reconocer la necesidad que tenemos. Que nuestro cerebrito entienda que sin Jesús no podemos, iglesia. Entonces, Cristo les pregunta y ellos respondieron: no, no tenemos nada. Una respuesta corta, pero bien honesta. Nos pasamos, me imagino, todo lo que pensaron. Estamos aquí como desde las 8 de la noche, ya está amaneciendo. Ya Pedro se quitó la ropa, miren, se quitó la ropa el hombre. Estamos aquí, tira la red, que tira la red, que tira la red, que tira la red, que tira la red, y la bendita red sigue vacía. Somos expertos pescadores, pero no tenemos nada, absolutamente nada que muestre que lo somos. Y Jesús, iglesia, el Eterno, antes de llenarles la red, los llevó a reconocer el vacío. Antes de decirles: hey, tiren la red a la derecha, Cristo hizo la pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Tienen lo que se propusieron lograr sin mí? ¿Lo tienen? ¿Tienes paz? ¿Tienes los recursos? ¿Has logrado tus metas? No. No, pues mira, hazlo así. Llévate de mí, que yo sé. Tiren la red a la derecha, mis hijos. Quisiera meterme y profundizarle más en eso, pero no quiero desviarme del mensaje. Pero iglesia, miren, podemos pasarnos 10, 20 años trabajando hacia una meta, enfocados y disciplinados. Y usted puede ser lo más disciplinado que usted sea y lo más enfocado que sea. Y hacer el sacrificio necesario que tenga que hacer. Sacrificar su sueño para alcanzar una meta temporal, como estos discípulos. Pero una sola palabra de Cristo, iglesia. Una sola palabra de Cristo te puede cambiar la vida por completo. En un momentito, Cristo te puede decir: hey, tira la red por aquí. En un momentito. Estás buscando paz. Mira, suelta a esa gente en banda, en buen dominicano. Vete por aquí. Amados, la gracia no comienza con nuestra capacidad, comienza con nuestra honestidad, cuando reconocemos. ¿Ven la diferencia? ¿Tienen de comer? No. Reconocieron que no tenían la capacidad, pero no habían logrado absolutamente nada. Y allí Cristo interviene. Entonces, iglesia, Cristo nunca va a llenar las redes que fingimos tener llenas. Por eso la importancia de siempre ser honestos, iglesia. Porque a veces estamos tan acostumbrados al bendecido en victoria, prosperado, bendecido y en victoria.
y prosperado, bendecido y en victoria. Prosperado, bendecido y en victoria. Pero no se siente así. Iglesia, debemos sincerarnos de vez en cuando. Usted sabe, hace unas semanas o unos meses atrás, yo le expliqué lo que es la neuroplastia, la neuroplasticidad del cerebro. Y es como el cerebro, usted sabe, ya yo se lo he dicho, cómo el cerebro escucha las palabras que nosotros hablamos y la importancia de tener precaución a la hora de emitir, de decir algo negativo sobre nosotros, porque nuestro cerebro está recibiéndolo y lo procesa y así lo entiende. Ustedes saben, hablamos muchísimo de esto. Pero iglesia, lo cortés no quita lo valiente. Si estamos carentes, si no estamos prosperados, si no estamos bendecidos, si no estamos en victoria, pues entonces reconozcamos que no lo estamos y vengamos delante del Eterno. Señor, no me siento prosperado, no me siento bendecido, no me siento en victoria. Estamos aquí. Una palabra de Jesús produjo todo lo que una noche de trabajo no pudo producir, mi hermano. Eso solo es un mensaje. Miren, fíjense que los discípulos estaban en la misma barca, tenían la misma red, eran los mismos pescadores en el mismo mar. No cambió absolutamente nada. La realidad de ellos no cambió. Sin embargo, la palabra de Jesús fue la que hizo la diferencia. Fíjense que no tuvieron que cambiarse de mar. No dijeron, vamos a usar otra red, vamos a usar otra barca. Lo mismo que ellos tenían fue lo mismo que Dios usó para bendecirles. La diferencia, cuando ellos lo hicieron con su capacidad, no se les dio. Cuando ellos decidieron escuchar, obedecer el comando de Jesús, pues allí sacaron más peces de la cuenta. Y es importante el detalle porque Juan da el número de peces y dice, y la red no se rompía. Porque el que es pescador que está leyendo eso dice 153 en dominicano. Hablador que tú eres. 153, mentiroso. Y no se rompía la red. Mentira. El que está leyendo está viendo y dice, ¿cómo así que no se rompió esa red? 153 peces. Iglesia, ¿qué cambió? Estaban bajo la palabra de Cristo. La diferencia, la misma gente, con la misma necesidad, con los mismos recursos, en el mismo mar, en la misma barca, con la misma red. ¿Qué cambió? Ya estaban actuando bajo la palabra que Cristo habló. Una diferencia grandísima. No es lo mismo yo decidir salir a orar por gente sin que Dios me mande, a yo quedarme donde Dios me tiene, porque fue lo que Dios me dijo que hiciera. Créame que la gente llega. No sé si me explico. Usted puede salir a hacer algo para Dios y si Dios no te mandó, no va a prosperar. Estamos aquí. Por eso yo siempre les recuerdo al Señor y les recuerdo a ustedes, ustedes son de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Aquí los pastores somos simplemente supervisores o guías. Pero cuando Cristo tiene la interacción con Pedro, le dice, ay, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Las ovejas le pertenecen a Jesús. Uno acá está tratando de encaminarlas, pero al final del día ustedes les pertenecen a Cristo. Estamos aquí. Entonces, amados, el esfuerzo solamente encuentra propósito cuando se somete a la voz de Dios. Como les dije, podemos remar y remar y remar y batallar contra cielo y marea y hacer lo que tenemos que hacer, amados. Si no estamos bajo la palabra del Eterno, las redes siempre van a estar vacías. Lo que me lleva al cuarto punto, y es que la gracia nos hace volver a correr hacia Cristo. Fíjense que la gracia no nos empuja, no nos aleja, la gracia nos atrae. Usted ve, hay gente que dice que van a arreglar su vida
para después entregarse al Señor o para, como dicen, ir a la iglesia. Y es porque no entienden cómo la gracia funciona. Entonces, muchas veces tienen la idea preconcebida de que primero tienen que organizarse, de que primero tienen que dejar de hacer, de que primero tienen que mover, quitar y remover para luego poder encomendarse. Y eso es un error y esa es una idea que nace en el mismo infierno, iglesia. Y lamentablemente mucha gente pensando así no llega a experimentar nunca la gracia del Eterno y siéndoles sinceros, sin tratar de ser extremista ni trágico, hay mucha gente que lamentablemente está alejado eternamente de Dios por tener esta manera de pensar, por pensar que hay un momento perfecto para buscar de Dios, porque primero tengo que arreglarme. Eso no tiene sentido alguno, pero lamentablemente hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido. La gracia nos hace volver a correr hacia Cristo. Dice Juan capítulo 21, 7. Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Iglesia, y la Biblia nos dice que Pedro se puso la ropa y se lanzó al mar a tener un encuentro con Dios. Juan reconoció al Señor detrás del milagro. Miren, Juan no dijo, cuando sacaron la red llena de peces, la reacción de Juan no fue: wow, ¿cuántos peces? Su reacción fue: es el Señor. Él vio a Dios en el milagro. No hizo del milagro su Dios. No dio, Señor, gracias Señor por él. Reconoció que en medio de la situación lo que estaba aconteciendo era obra de Dios. Reconoció a Dios primero. El milagro, iglesia, no debía terminar en la red. En otras palabras, el enfoque del momento no debía ser la red. Y Juan entendió eso. De que no se trataba del esfuerzo, del logro que ellos tenían en ese momento. Se trataba del Señor que les concedió la victoria, que les concedió ese logro. ¿Estamos aquí? En otras palabras, la bendición que acababan de recibir era simplemente una señal. Era simplemente una manera de Dios decir: hey, yo estoy aquí con ustedes. Pero nunca debió convertirse en el enfoque de los discípulos. Nunca debió convertirse en pudiéramos decir, en el wow, ya tengo mi vida resuelta. Sino más bien en reconocer de que wow, es el Señor. Fue Dios el que nos concedió esto. Es Dios el centro. ¿Ven la diferencia, iglesia? La provisión lo que estaba haciendo era simplemente revelar, mostrar al proveedor. Estamos aquí. La abundancia lo que estaba haciendo era revelar al Señor de la abundancia. El milagro, iglesia, tenía la firma de Cristo. Usted ve por qué su pastor coge toda la cuerda con todo el que anda predicando prosperidad. Y no quieren que yo lo diga. Porque ¿qué es lo que hace ese evangelio? Padre, perdóname, pero es que tengo que desahogarme. ¿Qué hace ese bendito evangelio? Promover la bendición por encima del que bendice. Y decirle a la gente que Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Sí, amén, gloria a Dios, pero eso no fue la razón por la que Cristo murió. Reprenda al diablo. Si usted, se los digo y a los que están en las redes también. Si usted escucha a una gente que lo único que hace hablar es de lo que Dios puede dar, huya. Está predicando verdades a medias. Y una verdad a media es una mentira. Estamos aquí. Ese es el enfoque. Nunca debe ser lo que Dios te dio, iglesia. Nunca debe ser el trabajo que Dios te dio. Nunca debe ser la familia que Dios te dio. Nunca debe ser los recursos que tiene. El enfoque debe ser el Señor siempre. Estamos aquí. Entonces, iglesia, las bendiciones simplemente cumplen un propósito. Y el propósito es llevarnos a reconocer que hemos recibido más de lo que merecemos. El propósito es a que reconozcamos que Dios está allí presente. El propósito es que reconozcamos que no estamos solos. Incluso cuando le fallamos a Dios, recuérdense que esto es una barca llena de fracasados. Somos aquí todos unos fracasados, igual Dios está con nosotros. Porque nuestros errores y nuestro fracaso no es lo que nos define. Gloria a Dios por eso. Es el Dios que entregó su vida por nosotros. Por eso nadie debe decirnos a nosotros quiénes somos.
Pues yo sé quién soy. Yo no soy pastor, yo soy hijo de Dios. Y entre sus hijos, lamentablemente, pues el favorito de él, pues ya ustedes tendrán que lidiar con eso ustedes. Eso entre usted y Dios. Yo me creo la película. Buenas noticias, todos somos los favoritos. Amén. Amados, y la bendición nunca fue diseñada para detener nuestros ojos. La bendición no fue diseñada para detener nuestros ojos en la red. La bendición está diseñada para que nuestros ojos se enfoquen en el que bendice. Aleluya, gracias Señor. Fíjense lo interesante de esto, que Pedro fue el de la idea de ir a pescar. Si vamos al pasaje, Pedro le dijo a ellos, bueno, parece pateando piedras y dijo, no tengo nada que hacer, déjame regresar a lo que sé. Y él es de la idea de voy a pescar. Y ellos, los discípulos, dicen, bueno, pues vamos nosotros contigo. Sin embargo, cuando Pedro escuchó que es el Señor, ¿usted sabe qué hizo Pedro? Dejó la red, se tiró para el mar. Mire lo que hace la gracia. Recuerde que Pedro fue el que negó a Cristo y los discípulos sabían. Y todos sabían lo que había pasado. Y el de la idea de ir a pescar se fue y lo dejó a ellos con la... Tú me invitas y te vas. Amados, lo que hace la gracia, Pedro se lanzó al agua. Pedro no se puso de que esperar la barca, de que organizar los peces, de que ver la red. Mi hermano se lanzó al agua a tener un encuentro con Cristo. En Lucas 22 dice el pasaje que Pedro seguía a Jesús, como le dije al principio, de lejos, reservado, de lejitos. Y en Juan 21 no soporta la distancia entre la barca y Jesús y se lanza al mar a tener un encuentro con su Señor. Anteriormente, en Lucas 22 y en Juan 18, se ocultó para no ser identificado con Cristo. Ahora se lanza al mar delante de todos, simplemente para llegar a Él. Y cuando yo leí este pasaje dije, pero fíjate, el mismo Pedro que caminó en agua y se estaba después ahogando, ¿sabe nadar? Pero Pedrito, ¿y qué pasó? Nada, Pedro, se estaba ahogando, oiga. Ese es otro mensaje para otro día, pero lo tenemos ahí en Q. Amados, miren, y es que eso es lo que hace la gracia. La gracia transforma nuestras vidas. La gracia lleva al hombre que de lejos veía a Cristo ahora a correr hacia Él. Recuerden, todavía no hemos llegado al título del mensaje. Esto es una introducción larguísima que le estoy haciendo. Iglesia, el hombre que había negado a Cristo, que le había fallado al Señor, ahora es el primero que se lanza a tener un encuentro con Él. Y Pedro llegó a Cristo sin tener nada resuelto. Llegó mojado, llegó cansado, llegó culpable, sin explicaciones, pero llegó con una conversación pendiente. Ay. Interesantemente, Pedro no esperó a sentirse restaurado o a sentirse bien para ir a tener un encuentro con Cristo, iglesia. Iglesia, no espere a sentirse bien para orarle a Dios y buscarle. No esperes, porque Eclesiastés 11:4 dice que el que espera a las nubes para sembrar, nunca va a sembrar. El que, en otras palabras, lenguaje actual, el que espera que las cosas estén perfectas para hacer lo que tiene que hacer, nunca lo va a hacer porque las cosas nunca están perfectas. Sí o sí. Y esperamos, qué sé yo, esperamos que los niños crezcan para poder descansar. Uno no descansa. Esperamos a, qué sé yo, tener un mejor trabajo para pagar, tener menos deuda. Y las deudas siguen allí mismo. Pero Jehová reprenda al diablo. Pero, Señor, ¿y qué es esto, Padre? Es que nunca tendremos el momento perfecto, iglesia. Nunca será el momento perfecto. Entonces, Pedro se acerca a Cristo porque entendía que necesitaba ser restaurado. Y esa es la dirección correcta del arrepentimiento. El que falla, el que peca, tiene que correr hacia Cristo. No alejarse, sino acercarse. La vergüenza siempre nos va a decir, aléjate, nos va a descalificar. Pero cuando
la gracia, cuando experimentamos la gracia del Eterno, esta gracia nos va a llevar a acercarnos a Él. Entonces, iglesia, ahora sí, el punto número 5. Jesús enciende un segundo fuego para redimir el primero. Por eso el título del mensaje, el segundo fuego. Dice Juan capítulo 21, versículo 9. Al descender a tierra, los discípulos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Aunque la palabra aquí es brasas y la otra es fogata, es literalmente el mismo fuego. Literalmente es lo que está diciendo Juan. Iglesia, no se me distraigan, mírenme para acá, dejen a ese muchacho tranquilo, que ellos también. Miren, Juan está diciendo que Pedro se calentó en una fogata y que ahora ellos llegaron a la orilla del mar y se encontraron con otra fogata. Es carbón, fuego, el mismo olor. Yo me imagino Pedro llegar y ver la fogata, el aroma y recordarse de lo que pasó tiempito no muy lejano. Entonces, el detalle del fuego, iglesia, no es decorativo. Juan lo puso allí con un propósito. Hay una conexión teológica allí. El segundo fuego despertó el recuerdo del primero. No todos los discípulos experimentaron esa realidad igual. Algunos tal vez experimentaron alivio. Wow, el maestro. Pero yo estoy seguro que en la mente de Pedro estaba la negación. Yo me imagino que cuando Pedro llegó y olió eso, se recordó de la criada, se recordó de las preguntas, se recordó de las negaciones, se recordó del gallo también. Se recordó de la mirada de Jesús. ¿Recuerdan que Cristo lo miró después que lo negó? Y Cristo, fíjense, que no evitó recordarle estas cosas a Pedro. La diferencia es que ahora Cristo está en la fogata con él. Vean la diferencia. El primer fuego o la primera fogata fue preparada por los enemigos de Cristo. El segundo fue preparado por Jesús. Y es como decir, wow, Señor, pero estoy tratando de sanarme ahora y tú, como quien dice, le estás echando sal a la herida. Pareciera, iglesia. Lo que Cristo está haciendo en estos momentos es transformando el significado del recuerdo. En otras palabras, haciendo que Pedro recuerde el momento, que no se olvide del momento, pero que lo recuerde de manera diferente. ¿Se me fueron? Amén. En el primer fuego hubo acusaciones, hubo miedo, hubo negación. En el primer fuego, pues obviamente hubo intento de esconderse. Sin embargo, fíjense que en el segundo fuego, Cristo les tiene una comidita a ellos preparada. En el segundo fuego hubo provisión, invitación, comunión y Cristo estaba allí esperándoles a ellos. En el primer fuego, Pedro dice, hey, yo no lo conozco a él. Sin embargo, en el segundo fuego, Pedro descubre que el hombre que él negó conocer todavía le conocía a él. Ve lo grande de Cristo, iglesia. Cristo está trabajando con Pedro, no borrando el pasado, sino redimiéndolo. En el mismo fuego que tú me negaste, en este mismo fuego te voy a restaurar. Redimiendo el significado del fuego, de la experiencia que Pedro tuvo. Ya la fogata no habla solamente de miedo, de negación. La fogata ahora también está hablando de redención, de restauración. Estamos aquí. A veces nosotros no queremos como confrontar esas situaciones de nuestras vidas que nos han marcado y no queremos tocar esos puntos porque nos hieren. Iglesia, pero no es lo mismo recordar solos a recordarnos con Cristo al lado. Porque Cristo puede redimir la situación para traer gloria a su nombre a través de la misma situación. La gracia, iglesia, no siempre va a borrar el recuerdo.
La gracia no siempre va a borrar la situación. La gracia no siempre va a borrar la incomodidad, lo que nos hiere, lo que se nos hizo o lo que hicimos, pero la gracia va a transformar su significado. Fíjense que ya Jesús preparó lo que ellos necesitaron. Cuando ellos llegaron a la orilla, ya tenían absolutamente todo listo. Mientras ellos trabajaban la noche entera, Jesús estaba preparando el desayuno. Mientras ellos llegaron con peces, ya Cristo tenía el pescado cocinado, sazonado y listo para comer. ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí, iglesia? Cristo les permite a ellos traer parte de la pesca porque le dice, traigan parte de lo que ustedes leímos esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sin embargo, les está demostrando con la mesa ya lista de que la mesa no dependía de ellos. En la mesa hay pescado también. En la mesa hay recursos también. No dependía de ellos, sino dependía de Cristo. Y Pedro no podía comprar su restauración, iglesia, con resultados. No se puede. Yo no puedo comprar restauración de parte de Dios con mi trabajo, con lo que hago. La restauración siempre comienza con Cristo. Y es Cristo que da el primer paso. Miren, mientras nosotros luchamos para traer algo a Jesús, descubrimos que ya Cristo preparó o tiene lo que nosotros necesitamos. Con este punto cierro, iglesia. Y es que Jesús restaura la comunión. Entienda bien. Jesús lleva a los discípulos de manera especial. Jesús restaura la comunión con Pedro antes de la comisión. Antes de Cristo decirle a Pedro lo que tenía que hacer, primero Cristo trabaja con Pedro. Estamos aquí. Se me están distrayendo ustedes. No se me distraigan, los niños están ahí tranquilos. Mírenme aquí. Ya casi cerramos. Cristo nunca te va a mandar a hacer algo sin antes Él revelarse a ti y tener un encuentro contigo primero. Porque no es tanto lo que tú puedas hacer para Cristo, porque todos podemos hacer algo para Dios. Lo importante es que Dios esté con nosotros mientras hacemos lo que Él nos llamó a hacer. Esa es la diferencia, iglesia. De que Dios esté en nuestro trabajo con nosotros mientras nos bendice. Que Dios esté en nuestros días buenos mientras tenemos la capacidad de disfrutarlos, ¿me entienden? No es lo mismo. Y Cristo le dice en el versículo 12, venid y comer. Antes de Cristo preguntarle a Pedro si le amaba, antes de confrontarlo, le da comida, lo consuela. Antes de decirle que cuide a su rebaño, a sus ovejas, a sus corderos, le comparte el pan. Le está diciendo, Pedro, tú sigues siendo parte de mi círculo. Recuerden que les mencioné hace un tiempo que cuando usted ve una gente comiendo, cuando la Biblia menciona de que estaban comiendo juntos, es porque hay cercanía, hay intimidad. Usted no invita a comer un desconocido con usted. Todavía hoy en día nosotros nos sentamos a comer con gente que conocemos, iglesia. ¿Me entienden? Lo que Cristo está haciendo aquí al servirles la comida a ellos es diciéndole, hey, independientemente de donde ustedes crean que se encuentren, que sientan que fallaron o fracasaron, ustedes siguen siendo parte de lo que quiero hacer. Pero primero Cristo les confirma que son parte, que no dejaron de ser por un error. De manera especial a Pedro. Pedro, la negación no te define. Te van a conocer porque me negaste. Y van a predicar de la negación, Pedro. Pero no es lo que te define. Antes de restaurar el ministerio de Pedro, iglesia, Cristo restaura el lugar de Pedro cerca de él, de Jesús. Cristo recibió a Pedro primero antes de confrontarlo, antes de reclamarle, antes de hacer las preguntas. Lo invitó a volver a ser Pedro, tú sigues siendo parte, ni siquiera volver a ser parte, nunca dejaste de ser parte de esto. Ustedes están entendiendo, iglesia. Díganme amén, convencidos de que están entendiendo. Fíjense que yo me imagino Pedro esperaba una acusación, una explicación, una reprensión inmediata, una conversación sumamente incómoda, pero Jesús lo que hizo fue prepararle una mesa, recibirlo con una mesa.
Fue lo que hizo Cristo. Yo quiero que, antes de ponernos de pie, quiero que entendamos que Dios siempre buscará la manera o preparará mesas, una mesa, antes de hacer las preguntas que sanan. Antes de tratar con nosotros emocionalmente, el Señor se va a asegurar de que estamos bien emocionalmente y que podemos lidiar con aquello que ahora tendremos que enfrentar, iglesia. Cristo alimentó a Pedro antes de pedirle que alimentara a sus ovejas. Ustedes están entendiendo la progresión de la restauración. Cristo primero trató con la persona. Cristo no necesariamente estaba viendo el beneficio que Pedro le iba a generar al reino, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Pedro era el pilar de la iglesia primitiva. Pedro fue el que predicó y se convirtieron 5,000 y luego 3,000, sin contar a las mujeres y a los niños. El que sanaba con su sombra. Todo esto Cristo lo sabía. Sin embargo, Cristo no estaba viendo el beneficio que Pedro iba a generar al reino. Pedro está tratando con el hombre, Cristo está tratando con el hombre primero y lo llama, hey, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos peces que pescaron? Sí, me amas más que estos, Pedro. Me amas más que la capacidad que tienes, que los recursos que tienes. Pues entonces, si me amas más, pues apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, cuídalas. Ustedes ven la diferencia de que Cristo no está mandando a Pedro a hacer algo sin antes tratar y darle perspectiva a Pedro de que nosotros funcionamos, hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios, no al revés. De que no hacemos para mostrar que amamos, sino que simplemente hacemos porque amamos. Estamos aquí. Entonces, iglesia, quiero que nos pongamos de pie y dejarles saber que la restauración de Pedro no comenzó cuando Cristo comenzó a hablarle a Pedro. Comenzó cuando se manifestó, al momento de él manifestarse en la orilla. Cuando Cristo habla desde la orilla, desde ese momento, ya Cristo está tratando con el corazón de Pedro. Las 3 preguntas que el Señor le hace a Pedro estaban preparando a Pedro para recibir gracia de parte del Señor. Y Cristo siempre, miren iglesia, el Señor siempre se va a enfocar primero en que nosotros estemos bien antes de encomendarnos una labor. Entienda, nosotros no hacemos para hacer, nosotros hacemos porque somos, no somos porque hacemos, es lo que quiero decir. No sé si me entienden. Lo que yo hago no es lo que me define. Lo que yo hago, lo hago porque soy. ¿Están entendiendo, iglesia? Quiero que si se van a llevar algo de acá, se lleven esto, de que el Señor va a tratar con nosotros esas áreas difíciles, esas áreas que no queremos rendir o que no queremos que el Señor toque. Muchas veces es allí donde Dios se va a manifestar primero. Sanarnos de manera plena para entonces nosotros poder realmente ser quien Dios nos llamó a ser, para que podamos hacer lo que Dios nos llamó para que hagamos. Sé que es un trabalengua medio complicado, pero ustedes me están entendiendo. Antes de hacer, antes de obrar, yo tengo que ser primero. Y Cristo, obviamente, como conocedor de todo, entiende esto. De que primero a Pedro había que preguntarle y de que él entendiera que sí él amaba a Cristo, pero no era a su manera. De que él amaba a Cristo no por su capacidad, es que Cristo le amó primero.
Y leímos que en el versículo 19 Cristo le dice: Pedro, sígueme entonces. ¿Me amas? Pues sígueme. Esa escena completa Juan la tiene allí de manera estratégica para recordarle al lector el llamado de Pedro. Cristo se remontó al principio, cuando Pedro no era Pedro, cuando era Simón, el hijo de Jonás, cuando todavía Pedro era identificado por el nombre de su papá, cuando no tenía identidad propia. Allí Cristo le llamó y le dijo: sígueme, te voy a hacer pescador de hombres, le voy a dar propósito a tu vida. Y por 3 años Pedro estuvo siguiendo a Cristo. Y en un momento, en un momento de fracaso, pudo ciertamente definir 3 años de relación y renunciar a lo que había, o lo que duró 3 años sembrando. Aunque Pedro fue un cabeza dura. O sea, usted lee el evangelio, los evangelios, y se da cuenta que Pedro era muy hard-headed, era muy volátil. Sin embargo, fue al hombre que Cristo llamó. Usted ve la diferencia. Ellos no andan llamando gente perfecta. Y Cristo le dice: Simón, hijo de Jonás, llevándolo al principio, antes de la negación, llevándolo al momento antes de Pedro cometer el error, diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿te acuerdas que te llamé cuando estabas pescando? ¿Te recuerdas que te llamé mientras pescabas y decidiste seguirme sin conocerme? Pedro, ya tú lo hiciste, demostraste que me amas más que estos. Usted sabe que en esta interacción, que no es coincidencia, Juan describe lo que Pedro está respondiéndole a Cristo. Fíjese esto. Cristo le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde: sí, Cristo, te quiero. Y Jesús le dice otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te quiero. Y cuando Cristo le dice: Pedro, ¿me quieres? Allí fue cuando Pedro se puso a llorar. Fíjense que ya le está reservado y no quiere decirle: Cristo, yo te amo y yo estoy dispuesto a morir por ti, como hizo unos capítulos anteriores. ¿Ves lo que hace la gracia? Ahora reconoce y dice: Señor, tú sabes todas las cosas, yo no te puedo ocultar nada, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Pues sígueme. Y le dice: Pedro, seguirme te va a costar. Porque mientras eras joven, te vestías. En otras palabras, mientras eras joven, pues hacías lo que querías hacer. Pero ya de adulto, te va a vestir otro va a decidir por ti. ¿Y sabe qué responde Pedro ahora? No dice: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pues allí vamos entonces. Y te seguimos, Señor. Interesantemente, en esa interacción, de manera, pudiéramos decir que hasta jocosa, Pedro le pregunta a Cristo, por Juan: ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Sabe qué le responde Cristo? Pedro, ¿a ti qué te importa, Juan? ¿Qué a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese. Tú tienes un llamado individual. No compares el llamado que Dios te hizo a ti con el llamado de nadie. Fíjense que Juan ciertamente no murió como los demás apóstoles. Juan murió de viejo, dice la Biblia. Incluso el Evangelio según San Juan se escribió décadas después de la resurrección de Cristo. Sin embargo, Pedro, el que negó a Cristo, ese hombre tenía una presencia de Dios. Dice la Biblia que su sombra sanaba a los enfermos. ¿Y sabe lo que usted pasar caminando por ahí, que la sombra suya sane a un enfermo? Cristo no hizo eso. Usted sabe lo que me enseñó la interacción. Lo primero es que Cristo siempre ve el valor de la persona como tal. Y Cristo hizo el segundo fuego para recordarle a Pedro
que el primer fuego no era lo que lo iba a definir a él. En ese momento, aquí Pedro, mira, aquí estamos acá ahora. Simón, hijo de Jonás, ¿recuerdas que te llamé antes de todo esto y me dijiste que sí? Pues ahora que me conoces tengo una expectativa, y es que apacientes a mis ovejas, pero quiero primero asegurarme de que tú estás emocionalmente bien, Pedrito. Tú estás bien, tú me amas. Si sientes que no me amas, recuérdate el momento cuando te llamé por primera vez y respondiste al llamado. Y hoy me recuerda la primera vez, iglesia, que no lo planeé así, honestamente Dios sabe, pero hoy estoy 85-90% seguro que el 9 de agosto fue la primera vez que pisé Fuente de Salvación. Cuando por primera vez le respondí al Señor. Usted sabe la cantidad de veces entre el 9 de agosto del 2006 al 26, la cantidad de veces que he negado a Cristo, iglesia. Si se las dijera. La cantidad de veces que le he fallado. Amados, sí, la gracia que no entendemos, aquí estamos, iglesia. Porque no se trata de mí, no se trata de ninguno de ustedes, no, se trata de Cristo y del valor que cada uno de nosotros tenemos para Él. Y gracias a Dios que no nos ve a nosotros como un recurso que pueda utilizar, sino que nos ve como hijos con los que puede compartir honra. Y gracias a Dios por ese sacrificio, amados, de que cuando nosotros negamos a Cristo, Dios no ve a Darwin negando a Cristo. Dios ve a un hijo redimido que necesita guianza, iglesia. Estamos aquí. El segundo fuego, iglesia. Gracias, eterno Dios. Gracias por tu misericordia.